Me llamo Daniel, y nunca creí en el mal absoluto hasta que vi los horrores que acechaban en las sombras más profundas de mi propia alma. Mi vida era una rutina monótona, hasta esa fatídica noche en la que el demonio interior despertó. Era una noche de tormenta, el viento aullaba fuera de mi casa como si fuera el lamento de las almas perdidas. Estaba solo, perdido en mis pensamientos, cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien, o algo, estuviera observándome desde las sombras. Intenté descartar la sensación como simple paranoia, pero entonces escuché los susurros. Susurros que no podían ser de este mundo, que parecían arrastrarse desde las profundidades del abismo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el miedo se apoderaba de mí. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Quedé sumido en la oscuridad, solo los relámpagos iluminaban brevemente la habitación, revelando siluetas retorcidas y grotescas que parecían danzar en las sombras. Entonces, vi un reflejo en el espejo del pasillo. Una figura oscura, con ojos ardientes como brasas, se movía detrás de mí. Mi corazón se congeló en mi pecho mientras me volvía lentamente hacia la criatura que se alzaba en la penumbra. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra mientras extendía una mano hacia mí. Sentí como si mi propia alma estuviera siendo arrastrada hacia la oscuridad, como si estuviera siendo consumido por la presencia maligna que emanaba de esa criatura. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Entonces, con un estallido ensordecedor, el espejo estalló en 1000 pedazos, llenando la habitación con astillas afiladas como cuchillas. Caí al suelo, herido y temblando, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Pero su presencia persistía, como una sombra acechante en lo más profundo de mi mente. Desde esa noche, supe que algo oscuro se había despertado dentro de mí. Algo que amenazaba con consumirme por completo y sumergirme en un abismo de terror sin fin. Y mientras me retorcía en agonía, supe que mi lucha apenas había comenzado. Desperté en medio de la noche, mi cuerpo empapado en sudor frío. El recuerdo del encuentro con la criatura demoníaca seguía fresco en mi mente, atormentándome con cada parpadeo de mis ojos. Me levanté tembloroso y me dirigí hacia la cocina en busca de algo que me reconfortara. Mientras preparaba una taza de té, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Cada sombra parecía cobrar vida, y los sonidos de la noche resonaban con una intensidad ominosa. Decidí volver a mi habitación, pero antes de llegar, un murmullo susurrante atrajo mi atención. Provino del sótano. Un lugar que siempre había evitado, pues su oscuridad me llenaba de una inexplicable ansiedad. Con paso vacilante, me acerqué a la puerta del sótano y la abrí lentamente. Una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara, y un olor nauseabundo llenó mis sentidos. Una luz parpadeante iluminaba la escalera que descendía hacia las profundidades desconocidas. Me aventuré hacia abajo, mis pasos resonaban en el silencio sepulcral. Cada escalón parecía una eternidad, hasta que finalmente llegué al piso de abajo. Lo que vi allí me heló la sangre en las venas. Una figura encapuchada se erguía en el centro de la habitación, rodeada de velas negras que arrojaban una luz danzante y macabra. Su presencia irradiaba un aura de poder oscuro, y su mirada perforaba mi alma como una daga afilada. Intenté retroceder, pero algo me mantenía atrapado en su lugar. La figura extendió una mano esquelética hacia mí, y sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia ella por una fuerza invisible. Entonces, en un instante de claridad, vi mi reflejo en un espejo antiguo que colgaba de la pared. Pero no era yo quien me miraba desde el cristal, sino la misma criatura demoníaca que había encontrado en mi habitación. Con un grito de horror, me alejé de la figura y corrí hacia la salida del sótano. El eco de mis propios pasos resonaba en mis oídos mientras escapaba de ese lugar maldito. Cuando finalmente alcancé la seguridad de mi habitación, me arrojé sobre mi cama, temblando y jadeando. Sabía que no podría escapar de la oscuridad que había despertado dentro de mí. Y mientras me sumergía en un sueño lleno de pesadillas, supe que mi batalla contra el mal apenas comenzaba.
Desperté con el corazón galopando en mi pecho, envuelto en un sudor frío que empapaba mis sábanas. La presencia del demonio acechaba en cada sombra, sus ojos llameantes quemaban mi mente como ascuas ardientes. Decidí investigar más sobre el oscuro ser que había invadido mi vida. Busqué en libros antiguos y páginas web ocultistas, buscando respuestas a mis terrores nocturnos. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más descubría la oscura influencia que se había infiltrado en mi existencia. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Pesadillas horripilantes invadían mi mente, mostrándome visiones de sufrimiento y destrucción. Despertaba gritando, sin saber si estaba en el mundo real o atrapado en el reino de las sombras. En medio de mi desesperación, busqué ayuda en un anciano ermitaño que vivía en las afueras del pueblo. Me advirtió sobre los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero yo estaba decidido a enfrentar al demonio que se había apoderado de mi vida. El ermitaño me instruyó en antiguos rituales de protección y exorcismo, pero incluso sus enseñanzas milenarias parecían impotentes contra el poder del mal que me acosaba. Cada intento de expulsar al demonio solo parecía fortalecer su influencia sobre mí. Pronto, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó por completo. Empecé a ver sombras retorciéndose en las esquinas de mi visión, susurros malignos llenaban mis oídos incluso en medio del día. La locura comenzaba a tejer su oscuro velo sobre mi mente. En un momento de desesperación, me enfrenté al demonio en una batalla mental desesperada. Luché contra sus garras invisibles con la última chispa de mi voluntad, clamando por la luz que aún quedaba en lo más profundo de mi ser. Pero mientras luchaba, me di cuenta de que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de mí. El demonio no era una entidad separada, sino una manifestación de mis propios miedos y deseos oscuros. Con un esfuerzo final, reuní todas mis fuerzas y enfrenté al demonio con una determinación feroz. Grité palabras de poder y luz, invocando la fuerza necesaria para expulsar al mal que se había enraizado en mi alma. Y en un destello de luz cegadora, el demonio fue desterrado de mi mente, dejándome exhausto pero victorioso. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, podía ver un destello de esperanza en el horizonte oscuro que se extendía ante mí. Después de mi confrontación con el demonio interior, la calma pareció retornar a mi vida, pero fue una calma engañosa. Sabía que el mal seguía al acecho en las sombras, esperando su oportunidad para regresar y reclamar su dominio sobre mí. Intenté retomar una vida normal, pero las cicatrices del enfrentamiento seguían marcadas en mi mente y en mi alma. Las noches eran especialmente difíciles, con el eco de las pesadillas todavía resonando en mis oídos como un recordatorio constante de lo que había enfrentado. Una tarde, mientras caminaba por el parque en un intento de despejar mi mente, me encontré con una figura familiar. Era un amigo de la infancia, Lucas, a quien no había visto en años. Sin embargo, la alegría del reencuentro pronto se vio empañada por una sombra de preocupación en su rostro. Lucas me habló en voz baja, con un tono cargado de inquietud. Había oído rumores sobre mis experiencias recientes, sobre el demonio que me había acosado. Parecía convencido de que algo siniestro seguía acechando en las sombras de mi vida, algo que yo mismo no podía ver. Sus palabras avivaron el fuego del miedo en mi interior. ¿Y si el demonio no había sido derrotado por completo? ¿Y si seguía al acecho, esperando el momento adecuado para regresar y consumirme por completo? Decidí enfrentar mi pasado, buscando respuestas en los rincones más oscuros de mi memoria. Reviví recuerdos de mi infancia, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre la oscuridad que me había perseguido durante tanto tiempo. Fue entonces cuando recordé un incidente que había enterrado profundamente en mi mente, un encuentro con lo sobrenatural que había tenido lugar en el sótano de mi casa cuando era niño. Recordé la sensación de terror que me había invadido en ese momento, el sentimiento de estar siendo observado por algo maligno. Decidido a enfrentar mis miedos de una vez por todas, regresé a la casa de mi infancia y descendí al sótano oscuro y olvidado. Allí, en la penumbra,
encontré una antigua reliquia escondida entre las sombras, un amuleto oscuro, cubierto de runas antiguas y emanando un aura de poder maligno. Al tocar el amuleto, una oleada de energía oscura se apoderó de mí, envolviéndome en un torbellino de emociones turbias y recuerdos distorsionados. En ese momento, supe que había encontrado la clave de mi tormento, la fuente de la sombra que había perseguido mi vida durante tanto tiempo. Pero también supe que enfrentar al demonio interior requeriría más que simplemente desenterrar los secretos del pasado. Se avecinaba una batalla aún más oscura y peligrosa, una batalla que decidiría el destino de mi alma para siempre. El amuleto oscuro palpitaba en mi mano, como si estuviera vivo con una malignidad propia. Sentí la tentación de arrojarlo lejos, de liberarme de su influencia, pero algo en su oscuro brillo me mantenía cautivo. Decidí investigar más sobre el origen del amuleto, buscando pistas en los antiguos libros de ocultismo que había encontrado en la biblioteca local. Las páginas desgastadas y amarillentas revelaron la verdadera naturaleza del artefacto, era un vínculo con un antiguo demonio, una puerta hacia un reino de oscuridad y poder. La tentación de usar el amuleto para mi propio beneficio se apoderó de mí. ¿Qué no podría lograr con el poder del demonio a mi disposición? ¿Acaso no podría liberarme de mis miedos y debilidades, y reclamar el control sobre mi propia vida? Pero una voz interior me advirtió del peligro de sucumbir a la oscuridad. Sabía que el camino del poder demoníaco solo conduciría a la perdición, a la destrucción de todo lo que amaba y valoraba en este mundo. Sin embargo, la seducción del poder era irresistible. Me encontré cada vez más obsesionado con el amuleto, incapaz de apartar la mirada de su oscuro resplandor. Mis pensamientos se volvieron oscuros y retorcidos, consumidos por la idea de dominar a aquellos que me habían herido y subyugar a los que se atrevieran a desafiarme. Fue entonces cuando una figura sombría se materializó ante mí, emergiendo de las sombras como un espectro de pesadilla. Era el demonio al que el amuleto estaba vinculado, una presencia imponente y aterradora que parecía devorar la luz a su alrededor. El demonio me ofreció un pacto, poder ilimitado a cambio de mi alma. Me prometió riquezas, poder y dominio sobre aquellos que me habían lastimado. Todo lo que tenía que hacer era entregar mi voluntad al poder de la oscuridad. Durante un momento de lucidez, luché contra la tentación, resistiendo la seducción del poder demoníaco. Sabía que el precio de mi alma era demasiado alto, que el poder obtenido a través de la oscuridad solo llevaría a la ruina y la desesperación. Con un esfuerzo sobrehumano, arrojé el amuleto al suelo y lo pisoteé con fuerza, rompiendo el vínculo con el demonio de una vez por todas. Sentí una oleada de alivio y libertad inundando mi ser, mientras la oscuridad se retiraba, derrotada una vez más. Pero sabía que la batalla no había terminado. El demonio seguiría al acecho en las sombras, esperando su próxima oportunidad para reclamar lo que consideraba suyo. Y mientras me preparaba para enfrentar los desafíos que aún quedaban por delante, juré mantenerme firme en mi determinación de resistir la seducción del mal y proteger mi alma a toda costa. Después de rechazar el pacto con el demonio y romper el vínculo con el amuleto oscuro, esperaba que la oscuridad que había acechado mi vida se disipara. Sin embargo, pronto descubrí que el mal no se rendiría tan fácilmente. Las noches se volvieron más inquietantes que nunca, con sombras retorciéndose en las esquinas de mi visión y susurros sibilantes llenando mis sueños. La sensación de que algo maligno me observaba constantemente se convirtió en una carga pesada que llevaba sobre mis hombros. Decidí buscar ayuda en aquellos que tenían experiencia en lidiar con fuerzas sobrenaturales. Me sumergí en el mundo del oculto, buscando consejo en brujos, chamanes y cazadores de demonios. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una solución definitiva a mi dilema. Fue entonces cuando recibí una visita inesperada de Lucas, mi amigo de la infancia. Había estado investigando por su cuenta y había descubierto una antigua leyenda sobre un ritual de purificación que supuestamente podía expulsar a los demonios y restaurar la paz interior. Juntos, nos sumergimos en el mundo de lo místico, buscando los componentes necesarios para realizar el ritual. Reunimos hierbas raras,
incienso sagrado y reliquias antiguas, preparándonos para enfrentar al mal que se cernía sobre nosotros. En la noche señalada, nos adentramos en un bosque oscuro y apartado, siguiendo las indicaciones de la leyenda. Allí, entre los árboles retorcidos y el silencio ominoso, comenzamos el ritual de purificación, recitando palabras de poder y encendiendo fuego sagrado. La oscuridad parecía palpitar a nuestro alrededor, como si el mismo demonio estuviera observando nuestro esfuerzo con burla y desdén. Sin embargo, nos aferramos a la esperanza, determinados a expulsar al mal de una vez por todas. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, una explosión de luz cegadora llenó el aire, disipando las sombras que nos rodeaban. Sentí una oleada de energía purificadora inundando mi ser, expulsando el mal que había tomado residencia en mi alma. Cuando la luz se desvaneció, me encontré exhausto pero lleno de gratitud. Miré a Lucas, con quien había compartido esta experiencia sobrenatural, y supe que nuestra amistad había sido fortalecida por la adversidad que habíamos enfrentado juntos. Aunque sabía que el mal nunca desaparecería por completo, me sentí renovado en mi determinación de resistir su influencia y proteger mi alma de su corrupción. Mientras caminaba de regreso a casa, bajo el resplandor reconfortante de la luna, supe que la lucha contra la oscuridad era una batalla interminable, pero una que estaba dispuesto a librar con todas mis fuerzas. Después del ritual de purificación en el bosque, la sensación de paz y alivio que había experimentado fue momentánea. Pronto, las sombras volvieron a cerrarse a mi alrededor, recordándome que la oscuridad no se rendiría fácilmente. Decidí buscar respuestas más profundas sobre la naturaleza del mal que me acosaba. Investigué en bibliotecas antiguas, consulté a eruditos de lo oculto y exploré leyendas olvidadas en busca de pistas que pudieran ayudarme a entender la verdadera naturaleza del demonio que había acechado mi vida. Fue durante una noche de insomnio, mientras hojeaba un antiguo libro de grimorios, cuando encontré una revelación que cambiaría todo. Se trataba de una historia olvidada sobre un pacto oscuro hecho hace siglos por uno de mis antepasados, un hombre que había buscado poder y riquezas a cualquier precio. Según la leyenda, mi ancestro había sellado un trato con un demonio antiguo, ofreciendo su alma a cambio de dominio sobre sus enemigos y prosperidad en esta vida. El demonio había cumplido su parte del trato, otorgándole poderes sobrenaturales y riquezas más allá de su imaginación. Pero el precio de su pacto había sido terrible. La oscuridad había consumido su alma, transformándolo en un monstruo sediento de sangre y destrucción. La leyenda terminaba con la advertencia de que el demonio seguía al acecho, buscando reclamar las almas de los descendientes de aquellos que habían sellado el pacto. Al leer estas palabras, supe que había encontrado la verdad detrás de mi tormento. El demonio que había acechado mi vida no era una entidad separada, sino una manifestación de la maldición que había sido transmitida a través de generaciones. Con esta revelación, comprendí que mi lucha no era solo contra una fuerza externa, sino contra una herencia de pecado y oscuridad que había sido pasada de padre a hijo a lo largo de los siglos. Pero también supe que tenía el poder de romper el ciclo, de liberar a mi familia de la maldición que había afligido nuestras vidas durante tanto tiempo. Decidido a enfrentar mi destino con valentía, juré luchar contra el demonio que había acechado mi vida y proteger a aquellos que amaba de su influencia corruptora. Sabía que la batalla sería difícil y llena de peligros, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la esperanza de redención y libertad. Y mientras me preparaba para el enfrentamiento final, me aferré a la certeza de que la luz eventualmente prevalecería sobre la oscuridad, sin importar cuán desesperada pareciera la batalla por venir. Con la verdad revelada sobre la maldición que había acechado mi familia durante generaciones, me preparé para enfrentar al demonio que había sido el origen de tanto sufrimiento. Sabía que la batalla que se avecinaba sería la más difícil de mi vida, pero también sabía que era la única manera de romper el ciclo de oscuridad que había consumido a mi familia. Armado con el conocimiento que había adquirido y con el apoyo de aquellos que me amaban, me aventuré hacia el corazón de la oscuridad. Seguí las pistas dejadas por mis antepasados, que me llevaron a un antiguo santuario oculto en lo más profundo del bosque, un lugar donde el mal acechaba en cada sombra y cada rincón.
Al llegar al santuario, me encontré cara a cara con el demonio que había plagado mi vida durante tanto tiempo. Su presencia era abrumadora, una masa de oscuridad y corrupción que parecía devorar la luz a su alrededor. Sin embargo, no retrocedí ante su poder. Con determinación firme y corazón valiente, enfrenté al demonio, desafiándolo a una batalla final por el destino de mi alma y el destino de mi familia. La confrontación fue feroz y despiadada. El demonio desató su furia sobre mí, enviando oleadas de oscuridad y desesperación en un intento de derrotarme. Pero yo resistí, canalizando todo mi coraje y determinación en cada golpe y cada hechizo que lanzaba contra él. La batalla parecía eterna, un torbellino de fuerzas opuestas que chocaban en una danza mortal. Pero en medio del caos, encontré una chispa de luz dentro de mí, una luz que había estado allí todo el tiempo, esperando ser liberada. Con un grito de triunfo, canalicé esa luz hacia el corazón del demonio, banqueteándolo con su pureza y su poder. Vi cómo el demonio se retorcía en agonía, su forma retorciéndose y desvaneciéndose en la nada mientras era consumido por la luz que había invocado. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, me encontré solo en el santuario, agotado pero victorioso. Sabía que la batalla había sido ganada, que el demonio había sido derrotado y que la maldición que había acechado a mi familia durante tanto tiempo finalmente había sido rota. Con el peso de la oscuridad levantado de mis hombros, me dirigí hacia el amanecer, hacia un nuevo día lleno de esperanza y redención. Sabía que mi lucha contra el mal nunca terminaría, pero también sabía que mientras tuviera la luz de la verdad y el amor de aquellos que me rodeaban, siempre encontraría la fuerza para resistir la oscuridad y proteger todo lo que más valoraba en este mundo. Después de la confrontación final con el demonio, un aura de paz y liberación envolvió el mundo que me rodeaba. El bosque, una vez lleno de sombras y susurros oscuros, brillaba ahora con una luz purificadora, como si la oscuridad hubiera sido desterrada para siempre. Regresé a mi hogar, llevando conmigo la sensación de triunfo y renovación. A medida que los días pasaban, pude ver los efectos positivos de mi victoria sobre la oscuridad en mi propia vida y en la de mis seres queridos. La ansiedad y el miedo que habían plagado nuestras vidas durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de esperanza y libertad. Mi relación con Lucas se fortaleció aún más a medida que compartíamos la experiencia de enfrentar nuestros miedos más profundos y salir victoriosos del otro lado. Juntos, encontramos consuelo y apoyo mutuo en nuestros momentos de necesidad, recordándonos constantemente que no estábamos solos en nuestra lucha contra la oscuridad. Con el paso del tiempo, la vida volvió a la normalidad, pero era una normalidad diferente. Había una nueva apreciación por la luz en nuestras vidas, una comprensión más profunda del valor de la verdad y el amor en la lucha contra las fuerzas del mal. Decidí dedicar mi vida a ayudar a otros que luchaban contra la oscuridad, a ofrecerles esperanza y guía en sus momentos de necesidad. Me convertí en un defensor de la luz, un guardián de la verdad, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en el camino hacia la redención y la libertad. Y mientras contemplaba el horizonte brillante del futuro, supe que mi lucha contra la oscuridad nunca terminaría. Pero también supe que mientras tuviera la fuerza de la verdad y el amor de aquellos que me rodeaban, siempre encontraría la luz para guiar mi camino y la esperanza para iluminar mi corazón en los momentos más oscuros. Han pasado años desde mi enfrentamiento final con el demonio, y mientras miro hacia atrás en el viaje que me llevó desde las profundidades de la oscuridad hasta la luz, me doy cuenta de lo mucho que he aprendido y crecido a lo largo del camino. La batalla contra el mal nunca termina, pero he aprendido que la verdadera fuerza reside en la perseverancia, la valentía y el amor. He visto el poder transformador de la amistad y el apoyo mutuo, y he encontrado consuelo en saber que no estoy solo en mi lucha. Mi vida ha sido marcada por la experiencia de enfrentar los demonios internos y externos, pero también ha sido enriquecida por la esperanza y la redención que he encontrado en el camino. Cada desafío que he enfrentado ha sido una oportunidad para crecer y aprender, y cada victoria ha sido un recordatorio de la fortaleza del espíritu humano. Mientras contemplo el futuro que se extiende ante mí, sé que habrá más desafíos por delante, más batallas que librar y más sombras que enfrentar.
Pero también sé que mientras mantenga encendida la llama de la verdad y el amor en mi corazón, siempre encontraré la fuerza para resistir la oscuridad y guiar mi camino hacia la luz. Y así, mientras me preparo para enfrentar lo que sea que el futuro tenga reservado, lo hago con la certeza de que la luz siempre brillará en la oscuridad, iluminando el camino hacia la esperanza, la redención y la paz interior.